dinámica. Continuando con el programa de actividades, me permito presentar a nuestro siguiente invitado. Actualmente es médico adscrito al Servicio de Nefrología y Trasplantes en el Centro Médico Nacional de Occidente. Ha participado como ponente en congresos nacionales e internacionales de nefrología y trasplantes. Es miembro de distintas sociedades como la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión y la Sociedad Americana de Nefrología. Cuenta con una certificación por parte del Consejo Mexicano de Nefrología. En el marco del Día Mundial del Riñón 2020, donde todos estamos presentes y desde luego transmitiendo a través de Internet, con el lema Prevención y Calidad de Vida Renal, con el tema Actualidades sobre el manejo integral de la enfermedad renal en México y sus limitaciones, recibamos por favor, como se merece, al doctor Víctor Manuel Martínez Sánchez. Hola, buenas tardes. Bueno, me dejaron como 10 minutos para exponer, entonces lo voy a hacer lo más rápido posible. Agradezco la invitación al Centro del Riñón, al doctor Julio Ramos, y también agradezco haberme dejado uno de los temas más áridos de la nefrología. Aquí dice actualidades sobre el manejo de la enfermedad renal crónica y sus limitaciones. Soy Víctor Manuel Martínez Mejía, no Sánchez, pero gracias por la invitación. Entonces, tenemos que definir qué es enfermedad renal crónica. Y enfermedad renal crónica se define como la tasa de filtrado glomerular estimada o medida por debajo de 60 milímetros minuto. Esto quiere decir, y la forma más fácil de explicarlo a un paciente o a alguien que no se dedica a la medicina, es un porcentaje. Cuando el porcentaje de funcionalidad es por debajo de eso, se conoce como enfermedad renal crónica. Ojo, para la gente médica que está aquí, esto no es lo adecuado, explicarlo como un porcentaje, pero es la forma más sencilla de explicárselo a un paciente. La enfermedad renal crónica, a partir de 60 milímetros de mercurio, como comentaba, hacia abajo, pues tiene varios estadios, ¿sí? Sin embargo, los organismos internacionales tratan de dar 5 estadios dependiendo de eso que les platicaba, de la tasa de filtrado glomerular, es decir, del porcentaje, por hablarlo de forma burda. Cuando el porcentaje está por arriba de 90, estadio 1, cuando está por debajo de entre 90 y 60, estadio 2, cuando está entre 60 y 30, estadio 3, este se subdivide exactamente en la mitad en A y B, cuando está entre 30 y 15, estadio 4, y por debajo de 15, estadio 5. Este mapa a mí me parece escalofriante porque, como se ha comentado en varias ponencias aquí, Jalisco representa a todo el país en enfermedad renal crónica. Si vemos ese mapa, como focos rojos, tenemos a todo Estados Unidos, incluyendo Alaska, algunos países de Oceanía, pero en México estamos también en el punto rojo, pero como jaliscienses representando a nuestro país. Esto no se sabe si sean datos duros o sea porque en Jalisco nosotros somos quien más reporta a organismos internacionales. Y las gráficas también no mienten, pues Jalisco es el segundo lugar a nivel mundial de enfermedad renal crónica en el mundo. Pero todavía más escalofriante es que la incidencia va hacia el alza. O sea, no encontramos todavía al personal médico cómo hacerle para que nuestra incidencia vaya hacia abajo, ¿no? O sea, está detectado el problema, pero no sabemos aún cómo se tenga que resolver. Y todo es escalofriante en esta plática y más escalofriante esta porque es las principales causas de mortalidad temprana en México. En 1990 la enfermedad renal crónica era la causa número 12 y ahorita es la causa número 3. Por debajo solamente de enfermedad isquémica del corazón y diabetes. La enfermedad renal crónica mata a más personas que la violencia interpersonal.
Esto tuvo un incremento de 231.9%. Es extremadamente escalofriante. Y algo también para tomar en cuenta es que en este estudio, por ejemplo, que ya lo presentó el doctor Antonio, llegan a nosotros a trasplante a centro médico personas jóvenes. Si aquí hay algún médico que no se dedica a la nefrología, y los que se dedican a la nefrología te pones a leer y dice, enfermedad renal crónica, la principal causa de enfermedad renal crónica en el mundo es la diabetes. Y claro, es la diabetes. Sin embargo, aquí la media de edad a la cual llegan con nosotros al trasplante a centro médico, que es uno de los lugares en los que más se trasplanta en el mundo, es de 29 años. O sea, son personas jóvenes, son personas que deberían de estar formando su familia, que deberían de estar trabajando, que deberían de estar aportando al Producto Interno Bruto. Sin embargo, pues no, se tienen que preocupar por encontrar la forma de sobrevivir. Y todavía mucho más escalofriante es que cuando llegan a trasplante, el 80% de los pacientes no se supo cuál es la causa de su enfermedad renal crónica. Es decir, no son diabéticos, no fueron hipertensos antes de la enfermedad renal crónica. Cuando llegan con nosotros, que se van a trasplantar, no fue posible determinar el problema. Entonces, si no sabemos por qué están llegando a enfermedad renal crónica o insuficiencia renal crónica o a diálisis, pues no tenemos cómo atacarlo, ¿verdad? Entonces, ¿quién será más peligroso de todos estos? El Chapo, Osama Bin Laden, Saddam Hussein, los de la Mara Salvatrucha, Crotalus, o sea, yo le tengo más miedo ahorita a la insuficiencia renal crónica que a todos estos juntos, ¿sale? Mata a más gente. Entonces, mi caso es limitaciones y voy a poner un caso hipotético, ¿sale? Un caso hipotético que podría sacar cualquiera de mis pacientes de centro médico de la consulta privada y exponérselos aquí. Jaime López Chávez, de 45 años, perdón si alguien se llama así, no es alusión a ellos, ¿sí? Es originario de mi pueblo, del Salto, Jalisco, es obrero, casado, es obeso, tiene un índice de masa corporal de 34, es sedentario, fuma 10 cigarrillos al día y acude con médico general porque solo tenía dolor de cabeza, la presión arterial un poquito alta, le manda a hacer estudios generales y lo reportan con una creatinina de 1.8, una urea de 35, le mandan a hacer proteínas en orina de 24 horas y resulta que tiene 1 gramo. Y además el médico general, muy astuto, le manda a hacer un ultrasonido y ahí se ve que ya tiene cambios crónicos. Entonces este paciente está catalogado como un paciente con una tasa de filtrado glomerular estimada de 44 mililitros minuto. Esto lo pone en un estadio 3B de la enfermedad. ¿A qué se enfrenta nuestro paciente así en ese estadio? Se enfrenta a muchísimas limitaciones, ¿verdad? Se enfrenta a que el médico general en la Universidad de Guadalajara estudió 15 días de nefrología. Se enfrenta a que existe demasiado desconocimiento acerca de la enfermedad renal crónica. Se enfrenta a servicios atiborrados de salud. Se enfrenta a que no tiene dinero para pagar una consulta privada y se enfrenta a todo el desconocimiento por parte del personal de salud, ¿no? Es un caso hipotético, pero estoy seguro que si sacamos cualquier paciente de algún lugar, lo enfrentamos a lo mismo, ¿no? Y 1.8 de creatinina también se puede enfrentar a que el médico general diga, pues le sale poquito, ¿no? Del rango, no pasa nada. Pero resulta que ya tiene problemas. Entonces, eso es lo que les estaba comentando. La mayoría de los pacientes con función renal disminuida no son identificados de manera temprana. Raramente son tratados de forma adecuada. Son mandados a nefrología de forma tardía. Y cuando llegan con nosotros,
La verdad es que cuando llegan con el nefrólogo, la verdad es que hay poco por hacer. Pero si llega un paciente de estas características en estadio 3B de la enfermedad, que aparentemente no es diabético, debuta con hipertensión, pero sí es obeso, pero sí fuma, se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Se puede tratar de, a lo mejor, ya no se puede determinar la causa de su enfermedad renal crónica, pero sí se puede limitar y que el paciente no llegue a diálisis. Entonces, nuestro paciente debe ser referido a un nefrólogo. Yo creo que a nadie de aquí le quedaría duda que estaría bien que le echara un ojo un nefrólogo amigo, ¿no? Estaría bien, ¿sí? Yo creo que sí, nadie tendría como esa duda. Sin embargo, los organismos internacionales dicen que se envíe a ese paciente cuando la funcionalidad del riñón esté por debajo de 30. Entonces, en estadio 4 y 5. Los organismos internacionales, que seguramente tienen mejor educados a sus médicos generales para tratar enfermedad renal crónica en estadios tempranos, pero sinceramente en México existe demasiado desconocimiento de la enfermedad, ¿verdad? Entonces, desde mi punto de vista, este paciente sí debe ser enviado con un nefrólogo. ¿Por qué? Porque podríamos quizá identificar la causa de la enfermedad, establecer un plan de manejo para quitar todos los insultos al riñón, identificar y tratar complicaciones asociadas y otorgar y facilitar en algún momento terapia sustitutiva. En el 2015 salió esta publicación que decía: la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud y la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión recomienda a la Secretaría de Salud que tenga por lo menos 20 nefrólogos por millón de habitantes. ¿Saben cuántos somos? 8 nefrólogos por millón de habitantes. Es decir, no estamos ni a la mitad de lo que se debería de hacer. Y el número de enfermos renales va hacia arriba. Y nosotros pues seguimos como estables. De hecho, al centro médico ingresaban a la especialidad 8 residentes, y ahorita en esta generación ya hubo una baja de 7 residentes. Entonces, quiere decir que no estamos identificando el problema, ¿sí? O sea, no son inteligentes, pues ahorita les voy a platicar más por qué. Entonces, este paciente pues tenemos que evaluar y tratar sus complicaciones porque su riñón empieza a sufrir. Entonces, es un paciente que tiene un índice de masa corporal alto, es un paciente obeso, y nos dice que el 83% de las personas obesas una persona obesa tiene el 83% de posibilidades más de desarrollar enfermedad renal crónica metabólicamente sano, es decir, no es diabético. Sin embargo, sabemos que uno de los principales factores de riesgo para que una persona desarrolle diabetes es la obesidad. Entonces, súmenle obesidad más el riesgo de desarrollar diabetes. Híjole, entonces, y este es como un riesgo que se evalúa de acuerdo a los estudios. Cuando es mayor, este que dice 4.5, cuando es mayor a 1, por cada unidad que se eleva por arriba de 1, significa que tiene un incremento del 100%. Entonces, una persona obesa tiene 350% de posibilidades más de desarrollar enfermedad renal crónica que una persona con peso normal. Y lo que les decía, las personas obesas metabólicamente sanas y el desarrollo de enfermedad renal crónica, porque yo, por ejemplo, me podría excusar en que mis kilos de más, pues no me van a hacer nada, ¿no? Porque no soy diabético. Sin embargo, esta gráfica me dice que mientras más obeso sea yo o mientras más índice de masa corporal tenga, mayor riesgo tengo de desarrollar enfermedad renal crónica. El tabaquismo ¿es un factor de riesgo para que progrese más rápido la enfermedad renal crónica, sí o no? ¿Sí? Yo no lo sabía hasta ayer, pero bueno, qué bueno que lo saben ustedes. Pero sí, en realidad sí, mientras más tabaco consuma la persona,
más riesgo tiene de desarrollar enfermedad renal crónica. Y si se conjuga eso, la inactividad física, es decir, que no haga nada de ejercicio, más obesidad, más tabaquismo, incrementa el riesgo hasta 400% más. Pero bueno, aquí en México no hay personas que no hagan actividad física, no hay obesidad y no hay tabaquismo, entonces yo creo que no tenemos que preocuparnos, ¿no? Solo este paciente que lo saqué de allá de Asia, me lo traje de allá para, ¿verdad? Y la inactividad física, lo que les comentaba, incrementa el riesgo también de desarrollar. Entonces, ¿qué hacer con nuestro paciente? Pues mandarlo a nutrición, todo lo que dijo la nutrióloga es cierto, ponerlo a hacer ejercicio, que baje de peso, que quite el cigarro y bla, bla, bla. Y suena como ilógico, ¿verdad? Suena como lógico que tratemos a los pacientes de esa manera. Pero si tú le quitas, yo siempre les digo a mis pacientes, no es lo mismo que el riñón saque la basura de una casa del Infonavit a que saque la basura de una casa, de una mansión de 5 habitaciones con una alberca, cocina y todas esas cosas. O sea, es mayor sobrecarga al riñón. Entonces sí tenemos que ponerlo a dieta, sí tenemos que quitar el tabaquismo y sí lo tenemos que poner a hacer ejercicio, ¿sí? Además de tratar la presión arterial, porque como sabemos es un factor de progresión. Tengo otro caso que se llama Jacinta, 35 años de edad, originaria y residente de Guadalajara, es ama de casa, esposa de un carpintero, tiene un hijo de 4 años sano, padece diabetes de 10 años de evolución. Ella dice que está bien controlada, pero que no tiene tratamiento actual, ¿verdad? Acude por su médico por cansancio, cambios de coloración en su piel, amanece solo con la cara hinchada y se va quitando durante el día. Los estudios de laboratorio tienen una hemoglobina de 9, es decir, tiene anemia. Tiene una creatinina de 7, es decir, ya está en falla renal. Tiene un examen general de orina con proteínas y una urea de 167. La persona ya está en insuficiencia renal crónica. ¿Y a qué se enfrenta nuestra paciente? A lo mismo, ¿sí? Sin embargo, se enfrenta también a otras situaciones, que es el miedo a la terapia de reemplazo renal. No es fácil, yo estoy seguro que no es fácil, porque existen muchos mitos, mitotes, teorías. Si ustedes salen de aquí y dicen, tengo un problema en el riñón, se van a arrimar con ustedes 10 a 20 personas a decirles que se tomen té de regaliz, uña de gato, pelos de lote, moringa, bla, 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 antes de llegar a diálisis, ¿no? Entonces, eso significa que ya me tengo que callar, yo creo. Bueno, me quedan 2 minutos de los 10 que les agarré. Entonces, a eso se enfrenta el paciente, pues al desconocimiento y se enfrenta a la ignorancia. Entonces, ¿qué le podemos ofrecer a nuestro paciente? Pues terapia de reemplazo. Ya se ha comentado aquí que la terapia de reemplazo, lo ideal es que el paciente se trasplante, que el trasplante es la mejor terapia. ¿Por qué? Porque reintegra a la persona a su vida normal, que se quita de complicaciones. Tenemos diálisis peritoneal y hemodiálisis, que sinceramente no hay uno mejor que otro, sin embargo, uno es más caro que otro para el sector salud, ¿sí? Es 50% más barato diálisis peritoneal que hemodiálisis, y es por eso que el 75% de los pacientes con insuficiencia renal crónica en México están en diálisis peritoneal. Sin embargo, un paciente en diálisis peritoneal, a las personas que contribuimos con nuestros impuestos, nos cuesta 23,000 pesos al mes. Entonces, yo creo que es mejor que le pagaran con eso a 2 residentes más de nefrología para que hubiera mayor cantidad de nefrólogos, o educar a mayor cantidad de médicos para que se evite como tal la progresión. Y esta es una gráfica que la vemos, y es los trasplantes por país en el 2016. ¿Y qué creen? Jalisco, por millón de habitantes, está en el primer lugar. Y lo podemos hacer así. Triunfadores, ¿no? Estamos triunfando. Sin embargo,
quiere decir, sí, estamos tratando a nuestros pacientes con insuficiencia renal crónica, pero son pacientes que llegaron a la enfermedad, son personas que pasaron tiempo en diálisis, son personas que dejaron de ser productivas un tiempo. Antonio platicaba ahorita cuántos pacientes hay en lista de espera, y la verdad es que son números grandes. Es tan común la enfermedad que si tú le preguntas a cualquier persona, ya conoce a alguien con insuficiencia renal crónica. Entonces, estos números en mi hospital sí son como para sentirnos orgullosos en Centro Médico o en Jalisco, pero también es como para sentirnos con un gran reto y con decepción, porque como tal los nefrólogos y el personal de salud debimos haber evitado que el paciente llegara a insuficiencia renal terminal. Entonces, yo invito a las autoridades, si existe alguna autoridad por aquí, que hagamos algo, hagamos campañas de prevención, háganse estudios de laboratorio semestralmente. Los organismos internacionales solo dicen, si eres diabético, trátate bien y hazte estudios cada determinado tiempo. Eres hipertenso, haz estudios pero estoy seguro que hay personas que no sintieron absolutamente nada y llegaron con un nefrólogo y les dijeron, necesitas diálisis, o solo se sintieron cansados y les dijeron, necesitas diálisis. Eso no tiene que pasar en Jalisco. Eso no tiene que pasar en Jalisco. Entonces debemos evitar todas estas cosas. Sí me siento muy orgulloso de pertenecer a un hospital en el que se trasplanta mucho, porque son personas que reintegramos a la vida diaria, pero también me da mucha vergüenza como nefrólogo el estarles presentando que, a pesar de que somos nefrólogos, a pesar de que estudiamos tanto, seguimos todavía en pañales, no evitando que nuestra persona progrese a insuficiencia renal crónica. Tenemos que incentivar más a nuestros pacientes a que se estudien y se cuiden. Y hay otras terapias que están como en investigación. Ahorita se está intentando hacer riñones artificiales, pero todavía no están como aprobados para ponerlos en humanos. Y algunas otras terapias, por ejemplo, están intentando hacer riñones de la nada, es decir, con células madre. Están intentando están intentando hacer la posibilidad de que un animal le done a una persona, ¿sí? Y eso es lo que está ahorita a nivel mundial. Pero lo que está ahorita aprobado todavía en las guías nacionales son el trasplante como terapia de elección, diálisis, hemodiálisis igual, y no hay ninguna otra cosa. Me encantaría decirles, como les digo a mis pacientes, me encantaría decirte que hay algo más. Me encantaría decirte que no llegarás a diálisis como tal, pero les estaría mintiendo. Mis conclusiones es, la enfermedad renal crónica es un síndrome que tiene distintas causas, que tiene una incidencia cada vez mayor. Existe poca educación por parte del personal para la detección y el tratamiento, un déficit de nefrólogos a nivel nacional. Les digo, somos 8 por millón de habitantes y la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es que seamos 20, ¿sí? Es una enfermedad de grandes costos y es una enfermedad que el paciente se enfrenta a grandes mitos y muchas deficiencias. Y creo que es una obligación tanto del personal de salud como de las autoridades nacionales e internacionales de educar a más personas para que sepamos tratar enfermedad renal crónica de forma temprana y que no lleguen a insuficiencia renal crónica terminal. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Gracias. Gracias, doctor Víctor Martínez, por esta charla. Por favor, le suplico, acepte este reconocimiento a manera de agradecimiento de parte de todos los aquí presentes. Gracias por su presencia. Gracias nuevamente a todas las personas que siguen con nosotros conectadas.